Juan Bautista Alberdi. Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853. Tercera parte, disposiciones de la Constitución que se refieren al fenómeno de los consumos públicos, o sea de la formación, administración y empleo del Tesoro Nacional. Capítulo séptimo, objetos del gasto público según la Constitución argentina. El gasto público de la Confederación Argentina, según su Constitución, se compone de todo lo que cuesta el constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad. En una palabra, el gasto nacional argentino se compone de todo lo que cuesta el conservar su Constitución, y reducir a verdades de hecho los objetos que ha tenido en mira al sancionarse, como lo declara su preámbulo. Todo dinero público gastado en otros objetos que no sean los que la Constitución señala como objetos de la Asociación Política Argentina, es dinero malgastado y malversado. Para ello se destina el tesoro público, que los habitantes del país contribuyen a formar con el servicio de sus rentas privadas y sudor. Ellos son el límite de las cargas que la Constitución impone a los habitantes de la nación en el interés de su provecho común y general. Encerrado en ese límite el Tesoro Nacional, como se ve, tiene un fin santo y supremo, y quien le distrae de él, comete un crimen, ya sea el gobierno cuando lo invierte mal, ya sea el ciudadano cuando roba o defrauda la contribución que le impone la ley del interés general. Hay cobardía, además del latrocinio, en toda defraudación ejercida contra el Estado, ella es el egoísmo llevado hasta la bajeza, porque no es el Estado, en último caso, el que soporta el robo, sino el amigo, el compatriota del defraudador, que tienen que cubrir con su bolsillo el déficit que deja la infidencia del defraudador. Para mantener la Constitución y llevar a cabo los objetos de su instituto que hemos señalado más arriba, la misma Constitución instituye y funda el gobierno, cuyo costo se extiende y divide como los servicios de su cargo, y las necesidades públicas que deben satisfacerse con el tesoro de la Confederación. Según esto, los gastos se dividen primeramente en gastos nacionales y gastos de provincia. Teniendo cada provincia su gobierno propio, revestido del poder no delegado por la Constitución al gobierno general, cada una tiene a su cargo el gasto de su gobierno local, cada una lo hace a expensas de su tesoro de provincia, reservado justamente para ese destino. Según eso, en el gobierno argentino, por regla general, todo gasto es local o provincial, el gasto general, esencialmente excepcional y limitado, se contrae únicamente a los objetos y servicios declarados por la Constitución, como una delegación que las provincias hacen a la Confederación, o Estado General. Este sistema, que se diría entablado en utilidad de la Confederación, ha sido reclamado y defendido por cada una de las provincias que la forman. Su resultado puede influir grandemente en el progreso provincial, si se sabe dirigir con acierto. Dejándose a cada provincia el gasto de lo que cuesta su progreso y gobierno, tiene en su mano la garantía de una inversión oportuna y acertada. Por la regla muy cierta en administración, de que gasta siempre mal el que gasta de lejos, porque gasta en lo que no ve ni conoce sino por noticias tardías o infieles, el sistema argentino en esta parte consiste precisamente en esa descentralización discreta, que ha hecho la prosperidad interior de Inglaterra, de Estados Unidos, de Suiza y de Alemania. En lo administrativo y no en lo político está el mérito de las federaciones. Así los gastos de provincia no son del resorte del Tesoro Nacional en la Confederación Argentina. Pero es preciso no confundir con los gastos de provincia propiamente dichos los gastos de carácter nacional ocasionados en provincia. En este sentido, los gastos nacionales de la Confederación, considerados dentro de sus límites excepcionales, son susceptibles de la división ordinaria en gastos generales y gastos locales de carácter federal. Los gastos del servicio de aduanas, del de correos, de la venta de las tierras públicas, los gastos del ejército, que son todos gastos nacionales, se dividirán naturalmente en tantas secciones locales como las provincias en que se ocasionen. Esa división será necesaria al buen método y claridad del cálculo de gastos y a la confección de la ley de presupuestos. Por otra parte, residiendo el gasto público al lado de la entrada fiscal en cada sección de la Confederación, y no habiendo necesidad de que el tesoro percibido en provincia viaje a la capital para volver a la provincia en que haya de invertirse, la división de entradas y gastos en dos órdenes, uno general y otro local, servirá para distribuir los gastos locales que pertenecen a la Confederación en el orden en que están distribuidas las entradas, sin necesidad de sacar los caudales del lugar de
Su origen y destino en la parte que tiene de federal o nacional. Bajo el antiguo régimen español del virreinato argentino, se observaba un método semejante que se debe estudiar como antecedente nacido de la experiencia de siglos. De este modo, mediante un buen sistema de contabilidad, la nacionalidad de ciertas rentas, proclamada por la Constitución, no traerá más alteración práctica en la caja de provincia, que un cambio en cierto modo nominal, mediante el cual se reconoce a la nación el derecho de exigir y gobernar como suya cierta parte del tesoro que cada provincia ejercía por sí durante el aislamiento. El solo reconocimiento de este principio restablece la idea de una patria o nacionalidad común en materia de rentas. El tiempo traerá sus resultados con tanta mayor brevedad, cuanto menos empeño tome el gobierno general en reducir a realidad presente la centralización del tesoro, reinstalado constitucionalmente después de 40 años de aislamiento y desquicio, en ese punto más delicado que el poder político. En segundo lugar, se dividen por la Constitución argentina los gastos generales en ordinarios y extraordinarios, según la regularidad periódica de su ejercicio y la posibilidad de preverlos en el cálculo o presupuesto de ellos, que la Constitución manda ejecutar al principio de cada año, como garantía de pureza y legalidad en el manejo del tesoro y en la discreción de su empleo. Para clasificar y dividir los gastos ordinarios de la Confederación, la misma Constitución nos da una regla en la división que ella hace de los negocios del Gobierno General respecto a su despacho en 5 ministerios. Divididos los gastos públicos como los objetos de la administración en que deben ser efectuados, tendremos entonces los gastos ordinarios clasificados de este modo. Gastos del Ministerio del Interior, gastos del Servicio de Relaciones Exteriores, gastos del Ministerio de Hacienda, gastos del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción, y gastos del Ministerio de Guerra y Marina. En esta misma clasificación podrán entrar los gastos extraordinarios, según que se refieran a cualquiera de estos 5 departamentos la empresa, la obra o la necesidad urgente y extraordinaria que los motive. Examinemos las reglas que se deducen de la Constitución sobre la manera de dirigir y ordenar estas diferentes clases del gasto público. Artículo 2. De los gastos de cada ministerio en particular considerados en su objeto respectivo. Ministerio del Interior. Los gastos de este departamento de la Administración se componen de lo que cuesta el estrechar la unión nacional, consolidar la paz interior, promover el bienestar general, que son los objetos de la Constitución más inmediatamente colocados a su cargo. Para llevar a cabo esos objetos, el Ministerio del Interior tiene necesidad de pagar el servicio de los agentes civiles y militares, empleados en transmitir su acción destinada a mantener la integridad nacional interior, el orden y la paz interiores, que consisten en la observancia de la Constitución y de las leyes, los edificios para las oficinas del servicio, los objetos para equipar y mantener el ejército. Tiene que costear los trabajos y obras públicas, los establecimientos de beneficencia, la policía de seguridad y de sanidad de que depende el bienestar general en los objetos de su cargo. Sobre estos puntos la ley de gastos debe dejarse conducir por las miras de la Constitución a cuyos servicios son destinados. La unión nacional, es decir, la reinstalación constitucional de la integridad nacional del pueblo argentino, y la paz y el orden interiores de la República, son con razón, a los ojos de la Constitución, el primero y más grande objeto del gasto público. Ese interés representa hoy toda la causa política de la nación argentina, como en otra época consistió en la de su independencia de la España. La unión y la paz interior tienen ya sus grandes cimientos en la Constitución, que ha reunido en un solo pueblo la familia argentina antes dispersa en provincias aisladas, y puesto en paz el interés de la nación con el de cada localidad. Conservar, defender esa solución del problema político argentino, la única sensata y leal que se le haya dado hasta ahora, llevar a ejecución sus consecuencias por las leyes orgánicas del gobierno político interior, será el medio de constituir la unión y de consolidar la paz, no solamente más económico y ahorrativo de gastos, sino también más eficaz y poderoso que la acción de las armas. En cuanto al gasto que cueste el servicio de las personas empleadas en conseguir la ejecución de esos fines del gobierno interior, la ley debe tener presente, que, en el Estado como en la familia, el buen servicio no depende del número de sirvientes sino de su capacidad. Felizmente la Constitución Federal Argentina exige pocos empleados para el servicio del gobierno general, compuesto de poderes excepcionales y poco numerosos. La policía, que forma una gran parte del gasto interior en los gobiernos unitarios, está reservada a los gobiernos provinciales por la Constitución argentina. Igual atribución les hace del servicio y sostén de los establecimientos de beneficencia.
En cuanto al gasto exigido por las obras públicas para promover el bienestar general, también es carga que la Constitución reparte entre el gobierno interior de la nación y el de cada una de las provincias confederadas. La obligación del gobierno general de destinar una parte del gasto público interior a las obras y trabajos de utilidad nacional, no debe medirse por la grande necesidad que el país tiene de esas obras. La Constitución anduvo muy acertada en hacerlas depender más bien de las facilidades estimulantes ofrecidas al espíritu particular de empresa, que de los recursos de un erario naciente y desprovisto de medios actuales. Gastos del Ministerio o Departamento de Relaciones Extranjeras. Según la Constitución argentina, calculada para traer de fuera los elementos materiales e inteligentes de una prosperidad rápida y próxima, y las garantías de estabilidad del nuevo orden de cosas proclamado, los gastos del Ministerio de Relaciones Extranjeras se componen menos de lo que cuesta el sostener la amistad y buena armonía de la Confederación con las naciones extranjeras, que del orden de trabajos que ese ministerio debe poner en obra para dar a conocer en el mundo exterior las ventajas del nuevo régimen que ha sancionado la Confederación, las condiciones admirables del país para el establecimiento de las poblaciones extranjeras que se desea atraer y los recursos que presenta a la ocupación de los capitales extranjeros. En Europa es donde convendrá propagar esas noticias. No bastará informar a los gobiernos para estimular su confianza y simpatías, sino también a las poblaciones, al público de la Europa, que es tal vez lo más interesante. Para ello será preciso estimular el apoyo y cooperación de los sabios, de los viajeros, de los escritores de todas escalas, desde los autores de libros de ciencia hasta los escritores de periódicos, instituir y sostener agentes de inmigración y colonización, enviar a los museos, a las exposiciones, a los gabinetes de historia natural las producciones que el país contenga en los tres reinos animal, mineral y vegetal, como medio de interesar la atención de la Europa industrial a favor de la Confederación. Será preciso hacer traducir oficialmente a las lenguas de la Europa las leyes, los documentos estadísticos y noticiosos sobre el país, y los libros mismos que de algún modo conduzcan a dar a conocer la Confederación Argentina en su moderna situación. El idioma español, en que está escrito lo más de eso, es poco conocido en aquellas naciones de Europa cuyas poblaciones y capitales debe atraer la Confederación a su suelo. Esos trabajos de propaganda y de información serán objeto del gasto más lucrativo y fecundo de cuantos pueda hacer la Confederación en su política exterior de la época presente. Por muchos años los Estados Unidos costearon numerosos agentes en Europa para decidir a las poblaciones dispuestas a emigrar a tomar aquella dirección, que al cabo se ha convertido en una corriente espontánea tan fecunda, que hoy produce alarmas graves en los mismos Estados Unidos. Los cónsules y vicecónsules de la Confederación en Europa serán los agentes naturales de propagación de esas noticias, que interesan al comercio en general. Pero para ello será menester elegir personas que no tengan que contrariar los intereses privados de su comercio, dando a conocer los nuevos dominios que se abren al comercio del Río de la Plata. Generalmente se hacen esos nombramientos en personas que conocen aquellos países con motivo de tener negocios de comercio pendientes en ellos, pero como todo el comercio que ha existido hasta hoy con el Río de la Plata se ha hecho de una manera indirecta por los mercados de Buenos Aires y Montevideo, los intereses del nuevo comercio directo no pueden ser atendidos y servidos sino a expensas del antiguo comercio indirecto, y nada más contrario al espíritu de ganancia que los sacrificios de ese género. Será prudente elegir cónsules y vicecónsules entre los negociantes dispuestos a comprender y servir los intereses comerciales del Plata en toda su extensión y sin género alguno de parcialidad. En cuanto al sistema de estrechar y mantener la amistad de la República con las naciones extranjeras, la Constitución ha preparado el más económico y ahorrativo que pueda concebirse. Consiste en firmar tratados generosos de igual tenor con todas las naciones. De ese modo el gasto del servicio diplomático durará principalmente hasta que la República haya cumplido con el artículo 27 de su Constitución, pues, aunque los tratados envuelven reciprocidad de concesiones, que la Confederación deba vigilar en favor de sus nacionales residentes en países extranjeros, está muy lejos todavía la época en que la reciprocidad comience a dar frutos dignos de un gasto público para recogerlos. Gastos del Ministerio de Hacienda. Se componen principalmente de lo que cuesta el servicio de los agentes empleados en la dirección, recaudación y contabilidad de las rentas del Tesoro, la adquisición y sostén de las casas y establecimientos para su servicio, en que entran almacenes, oficinas, resguardos de tierra y mar, puertos, muelles, etc. El medio más expeditivo de economizar los gastos de recaudación naturalmente enormes en las contribuciones directas, que son las deferidas a la Confederación,
es el arrendamiento temporal de las más complicadas de entre ellas. Otro medio de economizar gastos en sueldos de empleados, es emplear pocos agentes, hábiles y honrados, en lugar de muchos ineptos y sospechosos. ¿Y cómo no se consigue el servicio de hombres de capacidad notable y de respetabilidad acreditada sino por compensaciones dignas de tales prendas? Los sueldos crecidos pagados a la aptitud son un medio de disminuir el gasto público en empleados de Hacienda. Siendo mayor la escasez de hombres capaces en esta materia que en otros ramos del gobierno, en nuestros países de origen español convendrá echar mano de extranjeros acreditados por su aptitud y probidad, para organizar y desempeñar el servicio de Hacienda en los ramos que exijan conocimientos técnicos, tales como la contabilidad y las operaciones de la deuda y crédito público. En lo público como en lo privado, las grandes fortunas son hechas con el auxilio de agentes que no por ser asalariados dejan de formarlas para sus patrones. En materia de Hacienda, es opuesto a la economía de las rentas públicas todo servicio gratuito. Es de temer, dice Say, que un hombre, por rico que sea, si da de balde sus trabajos, venda su poder. Eso es pagar más caro el servicio que se trata de ahorrar. El gasto más digno y fecundo de cuantos abraza el Ministerio de Hacienda, es el pago de los intereses, dividendos y amortización de la deuda pública. En este punto se economiza más cuanto más se desembolsa, porque restituir lo ajeno es como guardar y salvar un valor precioso para la riqueza nacional. Gasto del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción. Los gastos de este ministerio son destinados a satisfacer las necesidades de la Confederación de orden intelectual, moral y religioso. Se componen de lo que cuesta el sostenimiento del culto nacional, el sueldo de los empleados, y los establecimientos de la Administración de Justicia, los trabajos de codificación en el derecho común, y, por fin, los muchos establecimientos, trabajos y empleados destinados a propagar la instrucción útil en el pueblo de la Confederación de toda condición y sexo. La justicia, cuyos agentes y establecimientos debe pagar el Tesoro de la Confederación, no es la ordinaria de carácter civil y penal, reservada a los deberes fiscales del Tesoro de provincia. Es únicamente la que corresponde por la Constitución a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores, encargados del conocimiento y decisión de las causas excepcionales que la Constitución especifica en su artículo 97. El artículo 93 dispone que los servicios de esos funcionarios tengan una compensación determinada por la ley. Al gasto de esa compensación agregará la Justicia Federal el de los establecimientos, oficinas y trabajos para facilitar y mejorar su desempeño. De estos trabajos, los más dignos de ser objeto de un gasto público serán la estadística criminal y civil, y la codificación o confección de leyes y estatutos de carácter técnico, para llevar a cabo la reforma de la legislación en los ramos que no estén al alcance general, decretada por el artículo 24 de la Constitución. Si alguno de los poderes creados por la Constitución argentina para llevar a cabo la ejecución de sus altas miras merezca el boato de que el antiguo sistema rodeaba al poder regio, es la Corte Suprema Federal, llamada a prevenir la guerra civil por la autoridad de sus decisiones, a restituir la paz a la República por la majestad de sus fallos sustituida a la fuerza de los ejércitos, a juzgar las leyes mismas en que el Congreso hubiese infringido la Constitución, que debe poner en obra por la sanción de sus leyes orgánicas o de simple ejecución, lejos de infringirlas, a llamar a juicio la obra de los siglos y de los reyes pasados en nuestra legislación civil, penal e industrial, que vive todavía en presencia de la Constitución, que ha dado nuevas bases a las leyes y al derecho común de la Confederación. Los gastos del culto se compondrán de lo que cueste el sueldo de los ministros de la Iglesia Nacional, la construcción, refacción y sostenimiento de los templos, la fundación y el sostenimiento de seminarios para la educación del clero nacional, y el servicio de las misiones que se destinen a la conversión pacífica de los indígenas. La obligación de gastar una parte del Tesoro Nacional en el sostenimiento del culto está fundada en el artículo 2 de la Constitución argentina. El gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico, romano. El gobierno, como persona colectiva, moral y abstracta, no puede tener creencia religiosa, por más que los individuos de que se compone la sociedad que representa, considerados aisladamente, no puedan vivir sin una religión. Cuando el Estado toma a su cargo el gasto de un culto nacional y dominante, le toma principalmente como un elemento político, como un medio de gobierno, como un instrumento de educación y sociabilidad. El Estado no tiene por objeto los intereses del otro mundo, el gobierno no ha sido instituido para la salvación de las almas. Para eso es la institución de la Iglesia, asociación de las almas,
para trabajar en el interés de su vida futura. La Confederación Argentina, como lo expresa el preámbulo de su Constitución, se ha organizado como todas las naciones, con las miras esencialmente temporales y terrestres que allí se expresan. La religión ha sido tomada por la Constitución como un medio de llegar a esos fines, pues, como dijo el gran legislador Montesquieu, la religión cristiana, que solo parece servir a la felicidad futura, sirve también para hacer la dicha de este mundo. El gobierno de Estados Unidos no tiene religión predilecta, y su constitución solo protege a los cultos asegurándoles su más completa libertad. El resultado es que la religión cristiana tiene allí tanto influjo en la mejora del país, como en nuestras repúblicas de Sudamérica en que prevalece el culto de Estado. Si la Confederación ha tomado a su cargo el gasto del culto con un fin político y social, justo es que trate de aprovechar este fin, dando al culto costeado por ella una dirección que, sin sacarle de su carácter esencial, sirva mejor a los intereses de mejoramiento moral y social con que le hace existir a expensas de su tesoro. El derecho de la nación a ejercer esa intervención en la administración del culto, que ella costea con sus rentas, no puede ser disputado por ningún principio sano. La cuestión del patronato, como derecho de los gobiernos de Sudamérica, está resuelta en el fondo por los actos mismos de la Corte de Roma. Si el patronato es protección, también es cierto que la protección no se impone, sino se ofrece. En este sentido puede existir el derecho de la Santa Sede para permitir o rehusar a los gobiernos que lo ejerzan en favor de la Iglesia Católica. Pero ese permiso está concedido tácitamente a los gobiernos de América, desde que su santidad el Papa acepta el ofrecimiento de esa protección contenido en las constituciones que consagran la religión católica como religión del Estado. Para negar a los gobiernos de los estados católicos de América el derecho de ejercer esa protección o patronato, el sumo pontífice debiera empezar por protestar y rechazar las constituciones de esos estados en la parte que consagran el culto católico como religión oficial del país. Aceptar las constituciones que eso contienen, aceptar las dotaciones y servicios hechos por el Estado a la Iglesia Católica, y negar al mismo Estado, de quien todo eso se acepta y recibe, el derecho propio, el poder propio de ejercer esa protección o patronato, una vez admitido o no protestado, es un contrasentido en que se estrellan todas las pretensiones de Roma en sus conflictos con los gobiernos americanos. De esto se sigue que el principio esencial de todos los concordatos está convenido y admitido virtualmente por la Corte romana, y el trabajo de la sana diplomacia no tiene que negociarlos, sino que reducirlos a escritura. Por lo demás, el sostenimiento del culto forma exactamente el gasto que cuesta el principal medio de mejorar la condición moral del pueblo argentino, y de corregir el defecto que lo hace incapaz de libertad y de gobierno, a saber, el orgullo, el sentimiento exagerado de suficiencia, la susceptibilidad en sus habitantes, que no les permite admitir y respetar la verdad que desagrada, ya venga del poder, ya de la libertad, ya la escuche un ciudadano de otro, ya la oigan como encargado del poder. Esa disposición eterniza los odios políticos, porque el orgullo herido no ha aprendido a olvidar ni a desconfiar de sí. Sin el dominio de sí mismo, sin la autoridad del hombre sobre su propia voluntad, en que consiste la libertad del ciudadano, que no es más que la disciplina vista de cierto aspecto, no puede existir la autoridad, es decir, el dominio colectivo de los hombres sobre sus mismas voluntades. Sin autoridad, la sociedad y la patria son quimeras. En la religión tienen su raíz más honda los principios de amnistía, de tolerancia, de abnegación y sacrificio políticos. Si una mitad del orden político está dentro del hombre, la religión tiene la mayor parte en la constitución del país. La religión cristiana es el único medicamento que puede curar a la República Argentina de aquel achaque, en que viene a parar una gran parte de las causas de su malestar político y moral. La situación religiosa de nuestra sociedad exige grandes cuidados. Como parte de la educación, la religión ha caído en desuso. Entre la filosofía estacionaria del último siglo y la falta de un gobierno nacional que velase en la educación, la sociedad presente se encuentra privada de ese resorte íntimo en que la ley social encuentra su más poderosa garantía. Pero la religión es un bálsamo que cura lentamente. Será preciso inyectarlo en la sangre de la infancia. El que no empieza a creer de niño, es raro que deje de ser escéptico. El país tendrá que empezar por la formación del apostolado, por la educación del clero nacional. En buenos seminarios más bien que en espléndidas iglesias se gastará el dinero fiscal más útilmente al sostenimiento del culto. Pero esto no será lo bastante. Será preciso admitir elementos ya formados que vengan de fuera, y aún estimular su internación,
como en el orden económico. La República debe recibir con mano larga y generosa al clero ilustrado y capaz que busque servicio en sus altares, de donde quiera que venga. Yo no temería dar a los jesuitas mismos la respetuosa acogida que encuentran en el seno de los Estados Unidos y de la Inglaterra, países de cultos disidentes donde su influjo es benéfico. En el interés de las creencias, la Constitución argentina ha dado al catolicismo los recursos del tesoro, y a las demás creencias el libre ejercicio de su culto. No pretendo que la Confederación deba gastar una parte de sus escasas rentas en sostener cultos disidentes, pero no hará un mal servicio a las creencias y, a más de libertad, concede a los cultos no católicos todo el apoyo que estuviere a su alcance, como donaciones de tierras para iglesias, cementerios y otros establecimientos de caridad práctica, por ejemplo. En materia de instrucción pública, los gastos de esta sección del Ministerio se compondrán de lo que cueste la enseñanza secundaria y superior dada gratuitamente en nombre de la nación, la dotación de los colegios para niños de ambos sexos, la fundación y sostenimiento de bibliotecas y museos, las escuelas de artes y oficios industriales, la venida y establecimiento en el país de sabios extranjeros, los premios y estímulos a las obras de útil aplicación en la República. En cuanto a la instrucción primaria, la Constitución la ofrece gratuita, pero gravita sobre el tesoro local de cada provincia. La Constitución habla de instrucción universitaria, al mismo tiempo que su artículo 14 concede a todos los habitantes del país el libre derecho de enseñar y aprender. Hay cierta incoherencia en estas disposiciones, atendido a que la institución universitaria hace de la alta enseñanza una especie de monopolio del gobierno, algo inconciliable con la libertad de aprender y enseñar, que tanto conviene a la propagación de la instrucción útil en nuestros países. Los diplomas universitarios para el ejercicio exclusivo de la medicina y de la jurisprudencia tienen algo de inconciliable con la libertad de las profesiones asegurada por los artículos 14 y 20 de la Constitución. No es el gasto más conducente a la instrucción que la República necesita el que ocasionan las universidades. Pero otra cosa es del que se dirige al fomento de corporaciones sabias formadas para estudiar la naturaleza, la historia y los elementos de prosperidad que el país encierra desconocidos. La regla de concordancia de esas disposiciones consiste en resolver las dudas siempre en favor de la libertad. El principio de la libre enseñanza pertenece a la Constitución de 1853, el de la enseñanza adjudicada al Estado, institución universitaria, es imitación de la Constitución unitaria de 1826, cuyo artículo 55 daba al Congreso el poder de formar planes generales de educación pública. Los abusos del poder en la dirección de la enseñanza han hecho ver que su libertad era el mejor medio de garantizarla contra ellos. Bajo el mejor gobierno argentino, la Universidad de Buenos Aires tuvo cátedras oficiales en que se enseñó el materialismo de Cabanis, curso de filosofía de Agüero, y se reemplazó el estudio del derecho romano por la doctrina sensualista de Jeremías Bentham. Más tarde Rosas mandó que la universidad no confiriese grado de doctor en ninguna facultad, ni expidiese título de abogado o médico, sin que el graduando acreditare previamente ante el gobierno haber sido y ser notoriamente adicto a la causa nacional de la Federación, bajo pena de nulidad del título. Se conoce el uso que el dictador hizo más tarde del poder del gobierno en la enseñanza, para extraviar a la juventud en el interés de su dictadura. Hasta hoy duran los estragos de ese funesto influjo, remediado para lo futuro por la libertad de enseñanza y aprender proclamada por la Confederación. Si la dirección del gasto público es un medio de reglar la educación, las arcas del Tesoro deberían abrirse con doble facilidad cada vez que se trate de pagar la enseñanza de artes y oficios, de lenguas vivas, de materias exactas, de conocimientos positivos para el pueblo, en lugar de gastar dinero en difundir la metafísica, que conviene más a las épocas de demolición que a las de creación y organización. Cátedras de Historia Argentina, escuelas de Derecho Nacional, en que la juventud tomara desde temprano la inteligencia, el amor y la admiración de las instituciones de la Confederación, serían objeto de uno de los gastos más juiciosos del presupuesto. La ciencia de la administración debería tener escuelas abiertas a la juventud con doble preferencia que el derecho político y abstracto. El estudio de la historia argentina y del derecho público de la nación interesa a la tranquilidad y a la organización del país más de lo que esos estudios valen en otro país. Exponer la historia y explicar los principios del derecho político argentino, es poner en evidencia los motivos oscurecidos capciosamente de sus largas guerras civiles de navegación y comercio, y la parte legítima que cada provincia tiene en el ejercicio de las rentas y poderes públicos que por 40 años han corrido por las manos exclusivas de una sola provincia con exclusión de todas las que forman la nación.
A propósito de este ramo del gasto público, convendrá no olvidar que la Constitución argentina hace depender la cultura del país de la educación que dan las cosas por sí mismas, de esa educación que se opera por la acción de la cultura extranjera venida en las poblaciones civilizadas de la Europa, y en los demás elementos de prosperidad y cultura que ella nos envía ya formados, al favor de las sabias franquicias que le abre la Constitución moderna argentina. Gastos del Ministerio de Guerra y Marina. Se componen ellos de lo que cuesta proveer a la defensa común, radicar la unión nacional y consolidar la paz interior, por el sostenimiento de fuerzas materiales al servicio del poder encargado de hacer efectivos esos fines de la Constitución. Es menester fijarse en que la sociedad argentina paga los gastos del servicio de la guerra en dos formas: en la contribución general, aplicada en parte al sostenimiento del ejército, y en la contribución especial que paga en el servicio que le impone el artículo 21 de la Constitución, que dice: todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución conforme a las leyes. La ley de gastos debe tomar en cuenta esta última contribución, para disminuir la otra, porque si no la guerra, invirtiendo dobles entradas que la educación y el progreso material, se hará permanente al favor de esos mismos recursos con que cuenta. Pero la contribución o el gasto público hecho en servicio militar directo por los ciudadanos, en que consiste la más fuerte garantía de la libertad, tiene graves dificultades para que su aplicación en países recién nacidos a la libertad produzca sus buenos efectos. Desde luego distrae a los ciudadanos del trabajo, es decir, de la guerra contra la pobreza, que es el gran enemigo de la República Argentina. Y siendo el fusil un arma estéril a la libertad en manos del ciudadano que carece de inteligencia, de costumbre y de educación en el arte de ejercer esa libertad, el derecho de armarse, como la garantía de la prensa libre, viene a ser en países que se improvisan en la vida republicana un elemento de despotismo, que luego se convierte en elemento de rebelión y anarquía. En tales circunstancias es preferible que el país pague en dinero su contribución militar, es decir, que la patria y la Constitución paguen el servicio de su defensa a empleados permanentes, que hagan profesión de ocuparse de eso y de la vida militar. Es preciso que el país tenga un ejército de línea para el servicio de las funciones arduas y difíciles de su defensa y pacificación. Para votar los gastos militares, es preciso no ceder a la rutina que nos dejó la Guerra de la Independencia contra España, alimentada después de la victoria con pretextos de gloria fratricida y vana, y encaminada siempre a dominar al pueblo vencedor, y a defender el desorden radicado en instituciones que han nacido de él y lo expresan y representan fundamentalmente. La Constitución Federal ha cegado la fuente de esas disipaciones organizando la paz de las provincias entre sí, y de la República con las naciones extranjeras. En vez de tomar precauciones caras y costosas para alejar a la Europa, ella impone al gobierno federal el deber de fomentar la inmigración europea, y de afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras, por medio de tratados basados en los principios generosos que ella establece. La Corte Suprema ha sido instituida precisamente para consolidar la paz interior de las provincias, sometiéndose al fallo tranquilo de la soberanía nacional, delegada en esa Corte, la decisión de las contiendas de provincias, que antes se entregaban a la suerte de las propias armas, costeadas con el dinero y la sangre de los pueblos. Organizada la paz en los intereses y en las cosas, poca será la necesidad que el país tenga de costear soldados para defenderla y consolidarla. ¿Qué objeto pueden tener los ejércitos y las guerras interiores en la República Argentina? Ninguno que no sea el interés de reponer la injusticia y el desorden en que han existido los intereses argentinos hasta la sanción de la Constitución Nacional que les ha dado su lugar normal y equitativo. Con ese intento o sin él, las guerras interiores son las más veces el negocio de un partido o de un hombre, que aspira a la ocupación del poder para explotarlo en provecho de su rango, de su fortuna y de su vanagloria, simples guerras de candidatura, candidatos salvajes, que, en vez de ganar el sufragio del país en el campo hermoso de las elecciones libres y pacíficas, lo arrancan en el campo de batalla con la punta de la espada. Los que promueven y hacen la guerra no la pagan, los soldados de oficio y profesión son pobres las más veces. Pagan la guerra los hombres de fortuna, que dan su dinero, y los pobres, los soldados, que dan su sangre. ¿Para quién hacen esos gastos? ¿A qué fin? Para que un soldado gane una batalla. La gloria del triunfo pone las simpatías fáciles de la multitud en sus manos, y penetrado el de que su prestigio es un título que le asegura el poder del país en el sufragio de sus soldados y de las masas, esperan los tantos propietarios que le sirvieron para llegar a ese término, que vaya humildemente a colocar en sus oscuras manos su gloria y su poder conquistados por la victoria.
El menor pretexto le sirve para destituir a la más legítima autoridad y reemplazarla por la suya. Ese día principia una nueva conspiración, y así va el país viviendo su inacabable vida de revueltas, costeadas por los que poseen en favor de los que nada tienen. La guerra es una industria que da títulos, rango y caudales. ¿Quién busca la guerra? El que la necesita como industria. El militar de oficio aspira a mejorar de posición, el hombre es el mismo en la milicia que en la carpintería. El coronel quiere morir general, el general quiere acabar brigadier. Ascender en los salones no es gloria. Ya no hay guerra contra España para ganar ascensos de los que obtuvo San Martín. El continente perdió su defensor y salvó su independencia, ya no hay guerra contra ingleses y franceses. ¿Con quién pelear? ¿Por qué es necesario pelear para ascender? La guerra civil es deslucida, un general de guerra civil es peor que un general formado en el baile o en el bufete. La guerra civil puede ser ennoblecida por un objeto grande. Se le busca un objeto si no lo tiene, la destrucción de los caudillos, la libertad de la República, aunque nunca haya estado más libre. Rosas y Quiroga eran frenéticos de libertad en sus palabras, pero nunca reunieron congresos, ni promulgaron constitución, ni firmaron tratados de libertad, ni desarmaron sus ejércitos, ni tuvieron rival en las elecciones, es decir, ni subieron al poder sino por el sufragio de sus bayonetas.